mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 815. Genio loco de la socialización. Las interfaces virtuales de todos los jugadores del ejército de Black Star de repente se activaron con una sinfonía de pitidos digitales urgentes, atrayendo su atención hacia las dos nuevas notificaciones de misiones que prometían recompensas y oportunidades frescas en la galaxia en constante expansión. Mientras Zhang Xiao distribuía las dos nuevas notificaciones de misiones, estas aparecieron en las interfaces de todos los jugadores del ejército, iluminando las pantallas con texto brillante e iconos tentadores. La sede zumbaba con una energía palpable, el aire cargado con el zumbido de las pantallas holográficas y el suave resplandor de la luz de las estrellas filtrándose a través de los enormes ventanales. ¿Hacer misiones con miembros nuevos da bonos de puntos de contribución de facción? Eso suena a un gran negocio. Exclamó un jugador, su voz llena de emoción mientras se inclinaba más cerca de su interfaz, con los ojos abiertos ante el posible beneficio. Espera, ¿significa eso que cualquier misión cuenta? ¿Incluso algo tan simple como hacer recados? Se preguntó otro jugador en voz alta, rascándose la barbilla pensativamente, con un tono casual que reflejaba su personalidad relajada. Claro que sí, incluso usar los cristales de mazmorras del ejército cuenta. Confirmó un tercer jugador, con una sonrisa conocedora, sus palabras transmitiendo la confianza de un veterano experimentado que había dominado las mecánicas del juego. ¿Estas se pueden repetir? ¡Genial! Gritó otro jugador, levantando el puño en el aire, la emoción evidente en sus gestos animados en medio del salón abarrotado. Debo formar equipo con jugadores que han estado en la facción por menos de un año, así que solo los nuevos jugadores nacidos en el planeta de Ildre en la versión 3.0. Reflexionó un jugador internamente, frunciendo el ceño mientras pasaba por los detalles de la misión, sopesando las implicaciones con una mezcla de curiosidad y estrategia. Los jugadores del corredor de constelaciones cuentan también, ¿verdad? ¿Acaso no acaban de unirse al ejército? Intervino otro jugador, su voz elevándose con entusiasmo esperanzado, ansioso por incluir a los recién llegados de estrellas distantes. Las dos misiones de facción se transformaron rápidamente en un evento a gran escala, extendiéndose por la base de jugadores como una ola que se estrella contra las orillas de un océano digital. Zhang Xiao había diseñado estas misiones no como órdenes, sino como cebos tentadores, colgando la promesa de puntos de contribución extra para incitar la participación. Las recompensas eran irresistibles. Formar equipo con recién llegados no suponía ningún riesgo real, solo ganancias en un juego donde cada punto contaba para el poder y el prestigio. La vasta sede del ejército, un complejo extenso de corredores metálicos y áreas comunes bulliciosas iluminadas por luces azules pulsantes, estalló en una colmena de actividad mientras los jugadores intercambiaban ideas y formaban alianzas. Tal vez unos pocos jugadores solitarios se encogieron de hombros y lo ignoraron, demasiado absortos en sus propias actividades, pero la mayoría no pudo resistir el atractivo. Siempre, y cuando se esforzaran por incluir a miembros nuevos en lugar de quedarse solo en sus círculos cerrados, inadvertidamente cerrarían las brechas entre jugadores de diferentes regiones estelares. El objetivo final de Zhang Xiao era fomentar estas conexiones, sabiendo que las aventuras compartidas tejerían hilos invisibles de camaradería. En el tenue resplandor de los salones de la sede, donde mapas holográficos flotaban en el aire y el leve olor del aire reciclado se mezclaba con el zumbido de las conversaciones, los jugadores comenzaron a agregarse a listas de amigos, sus interacciones chispeando como estrellas distantes en el vacío. Estas misiones estaban inteligentemente emparejadas para apuntar a grupos específicos. La misión, enseñar a un recluta, animaba a los jugadores veteranos a extender una mano amiga,
guiando a los recién llegados a través de las complejidades del juego con paciencia y expertise, mientras que consultar a un veterano motivaba a los novatos a buscar aliados experimentados para obtener consejos y apoyo. Los jugadores del corredor de constelaciones no eran los únicos clasificados como reclutas. Aquellos del planeta de Irdre, recién emergidos en la versión 3, eran igualmente nuevos en el grupo. Los miembros establecidos del anillo estrellado fragmentado sentían un impulso natural para mentorar a los suyos, pero la misión aseguraba que los jugadores extranjeros se acercaran activamente, fusionando culturas y estrategias en un crisol cósmico. Para estos recién llegados, hambrientos de progreso y recursos, los puntos de contribución eran un salvavidas, encendiendo una pasión feroz que los impulsaba a lanzarse de cabeza a las oportunidades. Bajo la guía sutil de Anciao, el ambiente en la sede del ejército cambió dramáticamente. Lo que antes era una extensión tranquila de acero y pantallas se transformó en un mercado vibrante de ideas, con canales públicos desbordados de llamadas de reclutamiento. El sonido de voces se superponía en los pasillos resonantes, creando una cacofonía animada que llenaba el espacio con una carga eléctrica. Busco un miembro nuevo del ejército nivel 100 o superior, sin puñetistas. Todos aquí somos miembros antiguos. Hagamos misiones juntos para farmear puntos de contribución. Emitió un jugador con entusiasmo, su mensaje resonando por la red mientras los grupos se apiñaban alrededor de terminales comunales con los rostros iluminados por la determinación. Soy un novato maestro de cañones nivel 88, necesito un miembro antiguo para formar equipo y farmear esos dulces puntos de contribución. Llamó otro novato, su voz temblando con una mezcla de nerviosismo y emoción, los ojos escaneando la multitud en busca de un compañero dispuesto. Equipo de 30 personas aquí, planeando entrar en la mazmorra, guerra secreta, defensa bélica. Buscamos 4 miembros de alto nivel del corredor de constelaciones por encima de grado C+. Necesitamos tanques y deshabilitadores, no dealers de daño. Repito, no dealers de daño. Venid rápido. Anunció un líder de equipo con un aire autoritario, sus palabras cortando el ruido como una orden en el campo de batalla. Las interacciones explotaron en una frenzy, con jugadores extranjeros integrándose sin problemas en varios equipos, sus perspectivas únicas añadiendo capas de profundidad a la dinámica del grupo. Mientras los jugadores esperaban que se desarrollara la trama del mundo parpadeante, se volcaron en el farming de mazmorras con un vigor renovado, impulsando inadvertidamente las ventas de cristales de mazmorras a través de sus compras entusiastas. No había rastro de sospecha entre ellos. Para los jugadores parecía completamente natural que el ejército promoviera el mentorship, especialmente con un influx de miembros de otra región estelar, fomentando un sentido de unidad en la vastedad del espacio. Oye, compañero chino, ¿sabes cuándo terminará este evento? Preguntó un jugador del corredor de constelaciones con un tono curioso y ligero, acercándose con una sonrisa para conectar. ¿Quién sabe? Solo hay que farmearlo todo lo posible. Respondió el jugador chino con un gesto casual, su voz cálida y alentadora, reflejando su naturaleza experimentada y optimista. Ustedes no parecen sorprendidos en absoluto. En nuestra región estelar, actividades en grupo como estas son muy raras. Continuó el recién llegado, con un toque de asombro en sus palabras, los ojos muy abiertos mientras absorbía la escena animada a su alrededor. Esto pasa con frecuencia en nuestro ejército. Ya he participado en operaciones masivas con cientos de miles de personas. Te acostumbrarás pronto, es la especialidad del anillo estrellado fragmentado. Respondió el veterano con una risa animada, su voz llena de orgullo y un ambiente acogedor como si compartiera un secreto familiar. Incluso los grandes gremios de clubes, como los 4 más grandes chinos, estaban emocionados. Recién salidos de negociar diferencias de precios pros con gremios extranjeros,
veían esta misión como una oportunidad dorada, con jugadores de gremios rusos y australianos ajustándose perfectamente a los criterios de reclutas. Parecía que la facción misma se alineaba con sus ambiciones, convirtiendo lo que podría haber sido rutinario en un impulso estratégico. Después de monitorear los foros por un rato, Anxiao asintió satisfecho, sus ojos agudos reflejando un triunfo silencioso. Esto era el catalizador perfecto para mezclar jugadores de diversas regiones estelares, mejorando la comunicación y fortaleciendo la unidad de la facción. Planeaba mantener estas misiones activas, sabiendo que allanarían el camino para esfuerzos colaborativos en las próximas exploraciones del mundo parpadeante, donde esperaban misiones interminables. Cerrando los foros con un gesto decisivo, Anxiao dejó su oficina y se retiró a su dormitorio, con el suave zumbido de los motores de la nave espacial proporcionando un fondo tranquilizador. Sus cuartos eran un estudio de minimalismo, con paredes metálicas elegantes que brillaban bajo la iluminación artificial, y una ventana en el techo que enmarcaba la impresionante extensión del universo. Estrellas centelleantes y nebulosas girando que evocaban un sentido de posibilidad infinita. Una cama grande y negra dominaba el centro, flanqueada por una estantería pulida llena de tomos antiguos, una nevera zumbando con suministros, una cocina automática eficiente y un contenedor de desechos discreto. En la esquina, una sola planta en maceta, con sus hojas verdes vibrantes como un toque personal de Anxiao, añadía un splash de vida al entorno de otro modo estéril, su fragancia sutil cortando el olor metálico. Anxiao se quitó las prendas exteriores, la tela deslizándose suavemente sobre su poderoso cuerpo, y se metió en la ducha, donde el agua caliente caía sobre él como una cascada refrescante, lavando las tensiones del día. Al salir renovado, agarró un puñado de pastas nutricionales de grado especial. Cada una explosión de sabores exóticos, desde cítricos ácidos hasta chocolate rico, y las tragó de un sorbo. Estas no eran solo alimento. Eran una recarga rápida para su resistencia sobrehumana, un lujo que no le escapaba a pesar de su alto costo. Como un más allá de grado, Anxia había trascendido la necesidad de dormir o comer, su cuerpo un pináculo de control y resistencia. Sin embargo, se aferraba a estos hábitos humanos deliberadamente, un recordatorio silencioso en medio de su poder divino de que seguía conectado a sus raíces. Con una precisión asombrosa, ordenó a su cerebro entrar en un estado de descanso, aunque el sueño verdadero le eludía naturalmente. Esto marcaba su primer descanso de este tipo, de que llegó a la galaxia central, un momento de vulnerabilidad en una existencia de otro modo inquebrantable. Acostado en la cama mullida, con la tela fresca abrazando su forma, la conciencia de Anxiao se deslizó hacia la red cuántica antes de relajarse completamente. Estoy durmiendo, llámame si pasa algo, buenas noches. Le instruyó a Philippe con la voz firme y calmada. Buenas noches, maestro. Respondió Philippe en su tono monótono característico, mientras la presencia digital de la parpadeaba como un centinela leal en las profundidades de la red. Después de una noche reparadora, los ojos de Anxiao se abrieron con precisión mecánica, mientras la habitación aún estaba bañada en el suave resplandor de la luz estelar. Se deslizó de debajo de las sábanas, el aire fresco rozando su piel, y se dirigió al baño, donde se refrescó con movimientos eficientes. Se quitó el pijama y se puso una vez más su icónica túnica negra, que se ajustaba a él como una segunda piel, restaurando el aura del formidable Blackstar. Su primer acto fue acceder a los foros, donde los efectos en cascada de la misión eran evidentes. Nuevos miembros de varios campos estelares interactuaban activamente con los jugadores chinos, y sus publicaciones formaban un tapiz de preguntas, estrategias y emoción compartida.
Entre el bullicio digital, Anxiao vio un nuevo post fijado, el último episodio de Galaxy Times. Deberían mencionar la migración de los campos estelares. Pensó Anxiao para sí mismo, con un destello de anticipación en la mente mientras abría el enlace. La secuencia de apertura familiar se reprodujo, con las voces animadas de los presentadores narrando eventos en los campos estelares. Pronto, se adentraron en el tema de la migración, con un tono lleno de maravilla. Hace no mucho, la famosa facción de PNJs del Anillo Estelar Fragmentado, el ejército de Black Star, proporcionó a los jugadores del corredor de la constelación un camino hacia el Anillo Estelar Fragmentado. Según las estadísticas, un total de 713,000 jugadores decidieron emprender el viaje, marcando el primer evento importante de jugadores viajando entre campos estelares. Declaró una presentadora, con los ojos brillando de entusiasmo. En la versión 2.0, el ejército de Black Star guió a los jugadores del Anillo Estelar Fragmentado hacia la galaxia. Ahora, lo han hecho de nuevo, liderando a jugadores de otro campo estelar hacia nuevos horizontes. Esto podría ser una señal. En la próxima versión, los jugadores podrían cruzar campos estelares a gran escala y explorar libremente. Añadió el otro presentador, con la voz elevándose en una excitación especulativa. Hasta ahora, la actividad de los jugadores ha evolucionado así. La versión 1.0 en planetas novatos, la versión 2.0 aventurándose en la galaxia, la versión 3.0 profundizando en los cúmulos estelares. Cada versión amplía su alcance. Pensamos que la siguiente se enfocaría en explorar los campos estelares nativos, pero el ejército de Black Star ha cambiado esa narrativa. Con el tema de la galaxia, las interacciones entre campos estelares son inevitables. Por lo tanto, especulamos que la próxima versión permitirá viajes libres entre campos estelares. Concluyeron, pintando una imagen de un universo interconectado. Anxiao sacudió la cabeza y sonrió, la curva sutil de sus labios revelando una mezcla de diversión e insight sabio. Su lógica era sólida, pero Galaxy Times solo había captado parte de la verdad. En efecto, la próxima versión permitiría viajes a gran escala entre campos estelares, aunque convergerían en el mundo parpadeante, no se dispersarían sin rumbo. Era comprensible que la publicación pasara por alto esto. Ningún jugador fuera de Anxia sabía que el mundo parpadeante sería el gran escenario. Los jugadores que me siguen al mundo parpadeante aún no saben la ventaja que han ganado. Reflexionó Anxiao interiormente, con una oleada de satisfacción estratégica mientras ponderaba los beneficios ocultos. Después de navegar por los foros durante media hora, absorbiendo las vibrantes discusiones, Anxiao se volvió hacia sus deberes. Patroló la sede del ejército, su presencia inspirando respeto mientras avanzaba por los pasillos. El eco sutil de sus pasos mezclándose con los sonidos ambientales de la base. Finalmente, se dirigió al departamento de logística, donde el aire estaba lleno del zumbido de las máquinas y el olor a aceite y metal. Al entrar en la oficina de Reynolds, Anxiao encontró a Nero enterrado bajo una montaña de libros, su pequeña figura hundida sobre el escritorio, con ojeras oscuras que destacaban su agotamiento. Padrino, exclamó Nero, su rostro iluminándose de alegría desbordante, mientras el cansancio se disipaba y tiraba a un lado el libro de teoría para correr hacia los brazos de Anxiao, abrazándolo con fuerza, como si fuera un salvavidas. Al ver la abrumadora pila de tareas, Anxiao torció la boca en una desaprobación silenciosa, reprochando mentalmente a Reynolds por lo que parecía un exceso educativo. Le dio palmaditas suaves en la cabeza a Nero, sintiendo los mechones suaves de cabello bajo sus dedos, y dijo: «Vamos, te saco de aquí». ¿de verdad? exclamó Nero, con la voz quebrada por una sorpresa y alegría abrumadoras, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos y una oleada de esperanza lo inundaba como una marea. Había imaginado aventuras al dejar el planeta Aquamarine, solo para encontrarse con un torrente interminable de estudios que sentía como una prisión. Ahora, las palabras de Anxiao eran un faro de libertad,
rescatándolo de la desesperación académica. Te lo prometí, ¿no es así? Respondió An Xiao con una sonrisa cálida, su tono reconfortante y paternal, ocultando el verdadero propósito del viaje. En realidad, esta salida era más que un simple descanso. An Xiao planeaba visitar la civilización Tila, el antiguo hogar de su difunto amigo Jarrofal, en busca de datos cruciales sobre viajes por agujeros de gusano relacionados con un encuentro con el doppelganger de Esgod. Lo acompañaban Nero, Hila, Aurora y Feidin, elegidos por su compañía y, en el caso de Nero y Feidin, por su reputada suerte para contrarrestar cualquier infortunio. Subieron a bordo del elegante Blacklist de Alt, cuyos motores zumbaban con eficiencia, asegurando un viaje rápido que no retrasaría sus obligaciones en el mundo parpadeante. Mientras la nave atravesaba las puertas estelares, las estrellas se difuminaban en rayas de luz. Llegaron sin demoras a un planeta de gobierno de la civilización Tila. Angia, aprovechando su prestigioso estatus, fue recibido con calidez, excepto por el reino Klent, que albergaba rencores, y la raza santa estelar, que mantenía sus venganzas secretas. Su destino era la prestigiosa escuela de mecánicos de alto nivel que Arrofal había atendido, una maravilla arquitectónica con torres imponentes y laboratorios extensos, donde el aire vibraba con la energía de la innovación y el olor a maquinaria. El director los esperaba en la entrada, flanqueado por colegas, ofreciendo una recepción digna de una leyenda. Su Excelencia Blackstar, es un honor tenerlo aquí, dijo el director con una sonrisa brillante y acogedora, los ojos reflejando una admiración genuina. Es usted muy amable, respondió An Xiao con modestia, su voz firme y compuesta mientras asentía en reconocimiento. Por favor, síganosme, invitó el director, gesticulando hacia una flota de tableros flotantes mecánicos que avanzaban con un suave zumbido. Subiéndose a un tablero flotante, An Xiao siguió al director por los grandiosos pasillos de la escuela, forrados con maquinaria intrincada y pantallas holográficas que proyectaban luces etéreas. En el camino, atrajeron a una multitud. Estudiantes susurrando y señalando, su emoción palpable mientras se extendía la noticia de la llegada del mecánico de más allá del grado, Eu. Mirando hacia atrás, An Xiao notó el séquito creciente. Estos son todos estudiantes de esta escuela, ¿verdad? ¿Por qué nos siguen? Preguntó, con un tono de sorpresa genuina, al observar los rostros ansiosos que los seguían. El director suspiró con una sonrisa resignada. Su Excelencia Blackstar, como sabe, esta es una escuela de mecánicos. Cada estudiante aquí es de la clase de supermecánicos. Y, lo instó An Xiao con la curiosidad picada. quizás no se dé cuenta del significado que tiene para ellos, explicó el director. An Xiao lo entendió de repente, volviéndose para ver las expresiones de los estudiantes. Ojos llenos de emoción, sorpresa y admiración inquebrantable, casi como una adoración. Como el único mecánico de más allá del grado, en el anillo estelar fragmentado, era un ícono, un faro de inspiración en su mundo. El director, aprovechando el momento, añadió: Su Excelencia Blackstar, ¿por qué no da una conferencia? Comparta un poco de su sabiduría infinita sobre el camino de la maquinaria. ¿Qué le parece? Ponderé An Xiao y luego asintió. Lo consideraré si este viaje sale bien. ¿Hay un objetivo específico para su visita? Preguntó el director con voz curiosa. Arrofal era mi amigo. Estoy aquí para recuperar un conjunto de datos que dejó atrás, explicó An Xiao con un tono mesurado. El director se detuvo, una sombra de pesar cruzando su rostro. Oh, qué lástima. Hace algún tiempo la escuela fue atacada y lo mataron los secuestradores. Era un investigador increíble, su pérdida fue una tragedia. Esos asesinos eran subordinados de Esgod. Ya me he vengado de él. An Xiao declaró con firmeza, endureciendo los ojos con determinación. Tras un breve silencio, el director se aventuró a preguntar: ¿Acaso esos subordinados de Esgod lo secuestraron por esos datos que mencionaste?
Anjiao, sin sorprenderse por la deducción, asintió. Sí, durante la investigación de Arrofal sobre agujeros de gusano, lo visitaba a menudo. En una ocasión, nos emboscaron el líder de Darkstar, lo que me obligó a combatir contra un doble de Esgod. No era rival para él en ese momento, pero con la ayuda de Arrofal logré atraerlo a un agujero de gusano y desterrarlo. Necesito los datos de la ubicación de ese agujero de gusano. El cúmulo de agujeros de gusano, en el cúmulo estelar de Taralam, era una red caótica, con portales inestables que llevaban a destinos aleatorios, lo que hacía que los registros fijos fueran invaluable. El director negó con la cabeza con pesar. Cuando secuestraron a Arrofal, le robaron todos sus detectores de agujeros de gusano. Debería haber hecho una copia de seguridad en la base de datos interna de la escuela. Espero que me concedas acceso. Anxiao insistió con la voz profunda e insistente. Bueno, la base de datos es altamente confidencial y requiere la aprobación de los altos mandos de la civilización. Ni siquiera estoy seguro de si lo guardó, y hay innumerables conjuntos de datos. Sin una fecha o hora, es como buscar una aguja en un cúmulo estelar. El director vaciló. Entonces, por favor, notifica a los altos mandos de la civilización Taila por mí. Anxiao dijo con determinación inquebrantable, su mirada firme. Como un más allá de grado, prefería los canales legítimos en lugar de intrusiones encubiertas, especialmente cuando la importancia de los datos seguía siendo un misterio ligado a las enigmáticas palabras de Esgod. Las defensas virtuales de la escuela eran formidables, pero por ahora la diplomacia prevalecería. Saludos a toda la banda argentina. Gracias por bancarme. Son unos grosos. Capítulo 816. Mentor supremo de la clase mecánica. El aire vibraba con el zumbido constante y pulsante de las islas mecánicas flotantes, una sinfonía de innovación que resonaba por todo el terreno de la escuela de la civilización, Tila, sumergiendo instantáneamente a los visitantes en un mundo donde la tecnología y la naturaleza se entrelazaban de manera perfecta. El grupo entró en el edificio central de la escuela, una estructura imponente de aleación reluciente y vidrio reforzado que se erguía como un centinela en medio del bullicioso campus. Los estudiantes de mecánica, vestidos con uniformes de azul oscuro y acentos amarillos, tenían estrictamente prohibido entrar, por lo que se arremolinaban en el gran patio exterior con expresiones de curiosidad y decepción. Susurros y charlas suaves llenaban el aire mientras se miraban entre ellos antes de dispersarse gradualmente uno a uno, con sus herramientas mecánicas tintineando suavemente contra sus cinturones al caminar. Anxiao y sus acompañantes se dirigieron a la sala de huéspedes del director, una cámara espaciosa adornada con paredes de metal pulido que reflejaban el cálido resplandor de las luces ambientales. Pantallas holográficas parpadeaban sutilmente en las esquinas, mostrando esquemas de maquinaria avanzada. Un asistente secreto biónico mecánico, con su forma esbelta y humanizada, cubierta de piel sintética realista, se acercó con gracia para servirles bebidas. Los movimientos del asistente eran fluidos y precisos, casi hipnotizantes, mientras colocaba las tazas humeantes en la mesa con un suave tintineo. Este lugar es impresionante, pero puedo sentir el zumbido de la maquinaria subyacente en todo. Pensó Anxia para sí mismo, con sus ojos agudos, escaneando la habitación con una mezcla de interés profesional y diversión sutil. El director, una figura distinguida con cabello gris bien recortado y un uniforme impecable que hablaba de autoridad e intelecto, les hizo un gesto para que se sentaran. Su Excelencia Blackstar, por favor espere un momento. Transmitiré su solicitud a mis superiores de inmediato. Su voz era calmada y respetuosa, con un tono de deferencia que reconocía el estatus de Anxiao sin exagerar. Anxiao asintió en reconocimiento, con una expresión compuesta y paciente, mientras veía al director salir de la habitación con zancadas decididas. El grupo se acomodó en los asientos mullidos,
con el suave zumbido de los sistemas ambientales del edificio proporcionando un fondo relajante para su espera. Nero, el joven y entusiasta aprendiz con ojos grandes y curiosos, y una melena de cabello desordenado, se apoyó contra la ventana, presionando la cara contra el vidrio reforzado mientras contemplaba el vibrante paisaje. Afuera, pequeñas islas mecánicas flotaban serenas en el cielo azul, sus superficies metálicas brillando bajo la luz del sol como joyas pulidas. En el suelo, majestuosos edificios de metal amarillo y azul se extendían hacia los cielos, sus diseños angulares contrastando, pero armonizando con los lujosos bosques artificiales de follaje rojo, amarillo y verde que se mecían suavemente en la brisa artificial. Los estudiantes se desplazaban entre las estructuras en patinecas mecánicas elegantes, sus risas y gritos cortando el aire como chispas de una antorcha de soldadura, creando un tapiz vivo de color y movimiento. Las estructuras de aleación y la vegetación exuberante convivían en perfecto equilibrio, formando una paleta armoniosa que evocaba una sensación especial de belleza, como si la escuela misma fuera una obra maestra viva de ingeniería y arte. Todo aquí se siente tan vivo, tan lleno de potencial. Reflexionó Nero, con el corazón acelerado por la emoción ante la novedad de todo. ¡Wow, padrino! Este lugar se ve tan diferente a Planet Aquamarine, es absolutamente impresionante. Exclamó Nero, con la voz rebosante de maravilla juvenil, los ojos brillantes mientras se volvía hacia el grupo. Anxiao se rió con calidez, con los labios curvándose en una sonrisa conocedora que suavizaba sus rasgos usualmente estoicos. Había traído a Nero no solo para compartir su buena fortuna, sino también para ampliar los horizontes del chico, exponiéndolo a las vastas maravillas de la galaxia. Esto no es nada comparado con la escuela de la dinastía Carmesí en su planeta natal. Ese lugar es un verdadero espectáculo. Torres masivas que alcanzan las estrellas, con campos de energía que iluminan la noche como un segundo sol. Su tono era ligero y alentador, atrayendo a Nero con relatos de aventuras mayores. El rostro de Nero se iluminó con entusiasmo puro, las mejillas sonrojadas de anticipación. ¿En serio? No puedo esperar para verlo algún día, suena increíble. Si hay oportunidad, me aseguraré de llevarte allí. Respondió Anxiao, con la voz firme y reconfortante, como un mentor prometiendo una recompensa a un estudiante dedicado. Hizo un gesto casual con la mano para llamar a Nero, señalando las bebidas en la mesa. Vamos, pruébalo, es algo especial. En la mesa había varias tazas de líquido blanco caliente que brillaba con un sutil tono dorado claro, liberando una fragancia espesa y cremosa que se extendía por el aire como un abrazo reconfortante. Se trataba de un producto lácteo raro de la civilización Tila, cuya superficie se ondulaba ligeramente mientras el vapor se elevaba en delicados tentáculos. Nero tomó una taza con entusiasmo, envolviendo los dedos alrededor de la cerámica tibia, y dio un sorbo cauteloso. Sus ojos se abrieron con deleite, el sabor rico y aterciopelado explotando en su lengua como una ráfaga de luz estelar. Se tragó un buen trago, exhalando satisfecho mientras lamía el residuo cremoso de sus labios, con una expresión de pura dicha. Padrino, ¿qué es esto? Nunca he probado algo tan delicioso, es como beber energía pura. Ansia sonrió, con los ojos arrugándose en las esquinas por el afecto genuino ante la reacción del chico. Se inclinó un poco, con la voz adoptando un tono narrativo mientras explicaba. Bueno, cuando la civilización Taila exploraba un planeta colonial distante, se toparon con una especie galáctica rara al borde de la extinción. Las bestias Erepoli, también conocidas como las bestias gigantes de la nebulosa. Esas criaturas colosales son lo suficientemente grandes como para atravesar el universo sin ayuda, ganándose apodos como el Amonte de los dioses gigantes. Pero lo fascinante es que solo se reproducen cada 100 años aproximadamente, y después de que nacen sus crías, entran en un breve periodo de lactancia de 3 meses. Ese es el único momento en que producen leche, lo que la hace increíblemente rara, cara y llena de beneficios nutritivos. Tiene un sabor único que te calienta desde dentro.
Nero se frotó el estómago con satisfacción, sintiendo una calidez suave extenderse por su cuerpo como una ola reconfortante. No es de extrañar que me sienta tan cómodo y lleno de energía después de beberlo. Es asombroso. ¿Quieres más? Puedes tomar el mío también. Ofreció Anxiao con una sonrisa, empujando su taza hacia adelante. Nero se lamió los labios, con la tentación cruzando su rostro mientras miraba el líquido restante. Después de un momento de lucha interna, con el ceño fruncido en pensamiento, negó con la cabeza resuelto. Esto es demasiado valioso y raro para que yo me lo acapare todo, padrino. Tú también deberías probarlo. Su voz llevaba una madurez más allá de sus años, un signo de las lecciones que Anxiao le había inculcado. Los otros del grupo se rieron suavemente, aligerando aún más la atmósfera de la habitación. Estoy bien, respondió Anxiao, con un gesto despreocupado de la mano, el tono casual e indiferente. Para él, los lujos que asombraban a los residentes galácticos comunes eran meras trivialidades, podía adquirirlos en abundancia si quería. Sin embargo, sus preferencias se inclinaban hacia la practicidad. Favorecía pastas nutricionales de grado especial por su conveniencia y eficiencia para restaurar la estamina, ofreciendo una relación calidad-precio mucho superior a estos consumibles extravagantes. Mientras su conversación fluía con facilidad, llena de risas compartidas e ideas, el director aún no regresaba. Anxiao dirigió la mirada hacia el asistente secreto biónico mecánico, que estaba inmóvil junto a la pared como un centinela. Su forma seductora y curvilínea, cubierta de esa piel sintética realista, insinuaba funciones mucho más allá de las tareas administrativas. ¿En qué puedo servirle? Respondió el secretario inmediatamente, con la voz suave y sintetizada, con un toque de calidez artificial que lo hacía casi real. Ansia lo desechó con un gesto cortés, sus ojos entrecerrándose ligeramente mientras observaba los intrincados detalles de su diseño. Este director puede parecer muy respetable, pero darle a esta secretaria una apariencia tan cautivadora sugiere que tiene más que solo capacidades administrativas, todo un beneficio oculto. Reflexionó para sus adentros. Después de un rato más, el director finalmente regresó, sus pasos resonando por el pasillo antes de que la puerta se abriera. Le pido disculpas por haberlo hecho esperar, Su Excelencia Blackstar. Los superiores han aprobado su solicitud y me han otorgado la autoridad para ayudarlo a acceder a esos datos. La voz del director transmitía alivio, sus ojos se encontraron con los de Anxiao con un respeto genuino. Por favor, transmita mi agradecimiento a los altos mandos de la civilización Taila. Respondió Anxiao, sintiendo una oleada de alivio. Era gratificante ver cómo su estatus como un más allá de grado había facilitado lo que podría haber sido un proceso complicado. Se habían acabado los tiempos de suplicar favores a civilizaciones de sistemas estelares. El director activó el escritorio de la oficina con unos toques hábiles, transformando su superficie en una pantalla de control luminosa para la base de datos interna. Levantó la vista, con una expresión profesional y enfocada. Su Excelencia Blackstar, ¿recuerda el tiempo y la ubicación específicos de los datos? Ansia asintió y proporcionó los detalles con la voz firme. El director ingresó los parámetros rápidamente, iniciando el motor de búsqueda. Aunque eran cooperativos, los protocolos de seguridad impedían que Anxiao manejara la base de datos él mismo. El director lo hacía en su nombre. Las entradas de datos parpadearon en la pantalla en un borrón de luz y código. Después de un momento tenso, solo quedó una entrada, una coincidencia perfecta. El director exhaló profundamente, sus hombros relajándose visiblemente. Lo hemos encontrado. Parece que Arrofal subió estos datos, el tiempo y la ubicación coinciden perfectamente. Por favor, verifique si es lo que buscaba. Anxiao se acercó, escaneando la información con precisión experta. Aunque no era un especialista en agujeros de gusano como Arrofal,
Su vasto conocimiento le permitió comprender las coordenadas. Estas apuntaban a regiones más allá del universo conocido, con parámetros complejos y enigmáticos, sin un mapa estelar adecuado, eran solo rompecabezas abstractos. S-God estaba obsesionado con estos datos. Me pregunto a qué rincón olvidado del cosmos lo arrojaron a su doppelganger. Se preguntó en silencio. Al confirmar la autenticidad de los datos, Anxiao parpadeó rápidamente, capturando cientos de imágenes de alta resolución en un instante y transmitiéndolas a la base de datos segura de Philip. Sintió al director, con una sonrisa satisfecha en el rostro. Parece que la suerte está de mi lado hoy. Ya tengo una copia de respaldo. Gracias por su ayuda. El director desactivó la pantalla, restaurando el escritorio a su estado normal, y sonrió con calidez. Me alegra mucho que haya obtenido lo que necesitaba. Sin embargo, tengo una pequeña solicitud a cambio. Anxiao no se sorprendió. Esos intercambios eran comunes en la diplomacia galáctica. Mientras esté a mi alcance, estaré encantado de ayudar. Esto le resultará bastante sencillo. Solo le pedimos que se convierta en profesor honorario en la Escuela Oficial de Mecánicos de Tila. Los ojos del director brillaron con anticipación. ¿Eso es todo? Pensó Anxiao, con un atisbo de sorpresa cruzando por su mente. Después de una breve pausa, comprendió sus motivaciones. Como el único mecánico de más allá de grado en el anillo estelar roto. Su afiliación elevaría el prestigio de la escuela, atrayendo a multitudes de estudiantes talentosos y fortaleciendo los recursos de la civilización Tila. Era una jugada inteligente, posicionándolo como un aliado mientras cosechaban los beneficios. Como le habían ayudado, Anxiao no vio razón para rechazar un favor tan menor. Claro, lo haré. Aceptó con un asentimiento. El director sonrió de oreja a oreja. Excelente. Haré que mi equipo maneje los trámites de inmediato. Y como ahora es un profesor honorario, espero que considere dar una conferencia aquí. Mañana o pasado sería perfecto, no le tomará mucho tiempo. Si está de acuerdo, lo anunciaremos en toda la escuela. De acuerdo, me quedaré unos días más. Es lo mínimo que puedo hacer. Respondió Anxiao con un tono conciliador. De repente, se le ocurrió una idea y agregó: Por cierto, como profesor aquí, ¿podría obtener copias de los materiales de las lecciones básicas y avanzadas? Serían increíbles para entrenar a los mecánicos de mi ejército de manera más estructurada. Las lecciones de instituciones tan prestigiosas estaban meticulosamente elaboradas, ofreciendo conocimientos fundamentales que podrían beneficiar enormemente a su facción. Mucho mejor que depender de maestros como Reynold, cuyos métodos forzados dejaban mucho que desear. Al día siguiente, la civilización Tila anunció con gran bombo y platillo que habían asegurado a Blackstar como profesor honorario, contactando a los medios galácticos para difundir la noticia por todas partes. Este desarrollo dejó atónitas a las civilizaciones de racimos estelares en el anillo estelar roto, que ya eran aliadas en los negocios del ejército Blackstar. El movimiento señalaba un vínculo más profundo, levantando cejas y generando rumores sobre alianzas cambiantes. La civilización serpiente púrpura estaba particularmente alterada. Olvídate de que Anxiao se acerque a la dinastía carmesí, eso está fuera de nuestro alcance. ¿Pero coquetear con ese vecino oportunista? ¿Increíble? Ya se te olvidó que somos tus aliados originales, los que más hemos invertido en ti. Su líder, Ralph, bombardeó el comunicador de Anxiao con llamadas urgentes, obligándolo a dedicar un tiempo considerable a calmar los nervios alterados. Mientras tanto, los estudiantes de la Escuela Oficial de Mecánicos de Tila estaban electrificados. ¿Blackstar es nuestro profesor honorario ahora y va a dar una conferencia? ¿Cómo diablos lo logró ese director astuto? La emoción se extendió por el campus, con los estudiantes zumbando como circuitos sobrecargados. Originalmente planeada para un lugar más pequeño, la conferencia se trasladó a la plaza central abierta para acomodar la masiva asistencia. Cuando llegó el día,
la plaza estaba abarrotada, sin un solo espacio vacío a la vista. Los estudiantes llenaban el aire en patinetas flotantes, con sus dispositivos zumbando suavemente, mientras los maestros y profesores se mezclaban entre la multitud, todos ansiosos por aprender de un maestro de más allá de grado. Ang Xiao se encontraba en el centro de un escenario alto recién construido, cuya superficie pulida reflejaba el mar de rostros frente a él. Observó la escena, con la energía de la multitud arrollándolo como una ola. Esperaba un grupo pequeño, no esta multitud masiva. Es como un concierto galáctico. Pensó, con una sonrisa amarga tirando de sus labios. Aún así no se inmutó, después de enfrentarse a ver frente a billones, esto era solo otro escenario. A diferencia de Austin, que disfrutaba de estos eventos, Ang Xiao prefería la acción a la oratoria, pero sabía que compartir sus experiencias bastaría. Comencemos. Inició, con la voz proyectándose con claridad y cargada de su expertise. En otra parte, las reacciones llovieron. En la sede de la Tierra de la Matanza de Sangre, Eber se rascó la cabeza confundido. ¿Blackstar dando conferencias en la escuela de una civilización de racimo estelar? Con el mundo parpadeante en el horizonte, ¿cómo encuentra tiempo para esto? En el Palacio de Hechizos Ocultos, Austin murmuró, con una sonrisa irónica. Este tipo está tratando de copiarme y fundar su propio abadía de maquinaria oculta o algo así. En el planeta madre de la raza santa alumno estelar, Siquera apagó su pantalla con una mueca. TSK, no soporto a los mecánicos. Refunfuñó, ya que la vista de Ang Xiao le recordaba dolorosamente el cubo de evolución. En el edificio diplomático de la dinastía carmesí, Zoel negó con la cabeza y se rió. Han Xiao vuelve a la carga, expandiendo su influencia. Mientras no interfiera con nuestros planes, es todo un beneficio para la dinastía. De vuelta en la sede del Ejército Estrella Negra, los jugadores que sintonizaban la transmisión galáctica se llevaron una sorpresa. La noticia se propagó como pólvora en los foros, atrayendo miradas curiosas. Espera, pensé que el comandante del ejército estaba aquí todo el tiempo. Resulta que está fuera del planeta. Notó un jugador. ¿Qué está diciendo siquiera? Suena como jerga técnica para mí. Intervino otro. Pero para los jugadores de la clase mecánico, las notificaciones iluminaron sus interfaces como fuegos artificiales. Estás escuchando a Blackstar, NV. Compartir su conocimiento sobre la clase mecánico. Debido a la gran diferencia de nivel, se está evaluando INT y LUK. Evaluación completa. No estás seguro de haber entendido. Una habilidad aleatoria de la clase mecánico ha recibido 50,000 expediente. Estás escuchando a Blackstar, NV. Compartir su conocimiento sobre la clase mecánico. Debido a la gran diferencia de nivel, se está evaluando INT y LUK. Evaluación completa. Lo entendiste un poco. Dos habilidades aleatorias de la clase mecánico han recibido 120,000 expediente. Estás escuchando a Blackstar, NV. Compartir su conocimiento sobre la clase mecánico. Debido a la gran diferencia de nivel, se está evaluando INT y LUK. Evaluación completa. Con un destello de insight, lo entendiste de repente. 4 habilidades aleatorias de la clase mecánico han recibido 350,000 expediente. ¿Experiencia para habilidades de una conferencia? Increíble. Exclamaron los jugadores de mecánico, eufóricos por el beneficio inesperado. Eventos como este eran tesoros raros, y no habían anticipado tal bonanza solo por curiosidad. La noticia explotó en los foros, atrayendo a todos los jugadores de mecánico ansiosos por las ganancias. Mis habilidades están subiendo rápido, afinidad intermedia con maquinaria, casi está al máximo. Compartió uno. Otras clases observaban con envidia, recordando la mentoría pasada de Ang Xiao. Este evento consolidó su reputación como el mentor indiscutible de la clase mecánico. Capítulo 817 Pionero. El vasto espacio palpitaba con el zumbido rítmico de motores, señalando el amanecer de una nueva aventura,
mientras las flotas se activaban en el bullicioso puerto de la civilización Tila. Su Excelencia Blackstar será bienvenido en la escuela en cualquier momento. La voz del director transmitía un tono cálido y sincero, con los ojos brillando de gratitud mientras estaba de pie en la plataforma abarrotada del puerto, rodeado de su equipo de educadores y estudiantes. El aire estaba cargado con el salado aroma de los océanos del planeta mezclado con el olor metálico del combustible de las naves espaciales, creando un tapiz vívido de partida y nuevos comienzos. El director, un hombre enjuto con una barba recortada y un aire de sabiduría académica, había sido profundamente conmovido por la conferencia de Ansiaox esa mañana. No solo los estudiantes habían absorbido las profundas ideas sobre mecánica avanzada, él mismo había ganado perspectivas frescas sobre la tecnología interestelar, alimentando su sincera apreciación. Debería mantenerme en contacto con esta gente. Podrían resultar útiles más adelante. Pensó Anjiao, su mente ya analizando posibles alianzas mientras asentía en respuesta. Sus ojos agudos y calculadores escanearon la escena, captando la expresión sincera del director y los rostros asombrados de los estudiantes en el fondo. Con un gesto sutil, se dio la vuelta y lideró a su equipo hacia el elegante Blacklight Tealt, cuyo casco negro pulido brillaba bajo las luces artificiales del puerto. Los motores del Blacklight Tealt rugieron al vida, vibrando el suelo bajo sus pies mientras despegaba con gracia, transformándose en una raya de luz iridiscente que perforaba el oscuro infinito lienzo del espacio cósmico. Las estrellas parpadeaban como joyas distantes contra el terciopelo negro, y la nave desapareció en el vacío, dejando atrás el puerto de Tila. Habiendo asegurado los valiosos datos de la civilización Tila y cumplido su promesa de dar la esclarecedora conferencia, Anxiao consideró que los objetivos de este viaje se habían cumplido con éxito. No tenía intención de demorarse, guiando su nave lejos de la neutral, pero formidable civilización Tila, que mantenía un precario equilibrio en el anillo estrellado fragmentado. Esta civilización era un pilar firme de neutralidad, rara vez provocando conflictos y evitando por igual enredarse en guerras ajenas. Los ecos de la reciente expansión del ejército Estrella Negra aún resonaban en la región, por lo que esta breve visita era poco probable que causara un alboroto mayor. En el mejor de los casos, podría provocar respuestas cautelosas de otras civilizaciones de estrellas en cúmulo de estatura similar, con sus líderes intercambiando miradas cautelosas sobre mapas holográficos. Lo que realmente captó la atención de Anxiao, sin embargo, fue el inesperado revuelo entre los jugadores de mecánico en los foros. Desplazándose por los hilos digitales en su interfaz personal, descubrió que su conferencia improvisada había desencadenado un raro evento de recompensa de EP para habilidades. Este mecanismo para ganar experiencia era una de las muchas vías que los jugadores podían seguir, aunque era algo elusivo, dependiendo de una mezcla de pura suerte y la brecha de conocimiento entre los jugadores y las enseñanzas impartidas. Anxiao recordó cómo los pugilistas y los magos a menudo buscaban emociones similares. Los pugilistas se colaban en dojos ocultos para escuchar técnicas prohibidas, arriesgándose al fracaso por el thrill del conocimiento gratuito, todo para evitar el gasto engorroso de puntos de contribución. Los magos, también, se sumergían en secretos arcane con el mismo fervor. ¡Qué giro afortunado! Esto solo refuerza mi imagen como el mentor definitivo de mecánicos. ¿Quién iba a pensar que una simple conferencia podría generar tanto entusiasmo? Musitó Anjiao, con una sonrisa irónica jugando en sus labios mientras sacudía la cabeza con leve diversión, sus dedos tamborileando pensativamente en el panel de control de la nave. Su conciencia se deslizó sin esfuerzo en la red cuántica, donde pingueó a Philip, su compañero de AES siempre confiable. Philip, ¿cómo va el análisis de ese conjunto de datos?
La voz de Ang Xiao resonó digitalmente, teñida de una pizca de curiosidad y urgencia. Es extraordinariamente complejo, Aún no puedo precisar un cronograma exacto para el descifrado. La respuesta sintética de Philip zumbó a través de la red, su avatar virtual parpadeando con corrientes de código mientras procesaba los intrincados datos de la ubicación del agujero de gusano. Esta tarea demandaba una avalancha de simulaciones y pruebas, un proceso que ni siquiera Ang Xiao podía apresurar. Sin embargo, Ang Xiao permaneció impasible, su compostura un testimonio de su mentalidad estratégica. Sabía que la civilización Tila, ahora consciente de que tanto él como el esquivo Esgot codiciaban estos datos, desplegaría a sus mejores científicos para desentrañar sus misterios. El poder colectivo de una civilización de estrellas en cúmulo superaba con creces los esfuerzos individuales, y esta amistad emergente podría rendir insights compartidos si ellos descubrían algo primero. Era un movimiento calculado, uno que se alineaba perfectamente con sus planes a largo plazo. Además, tenía la intención de transmitir los datos a la dinastía carmesí en la primera oportunidad, aprovechando su vasto poder tecnológico para desvelar sus capas. Después de un viaje suave a través del vasto espacio estelar, el Blacklitztealter regresó a la sede del ejército Estrella Negra, donde el zumbido familiar de sus sistemas se armonizaba con el bullicio de la base. Pasaron unos días de descanso, permitiendo que la tripulación se recargara en medio del caos organizado de la sede. Luego, llegó la convocatoria oficial de la dinastía carmesí, llamando al ejército Estrella Negra. Tierra de derramamiento de sangre, Clent y sus aliados del anillo estrellado fragmentado, para converger en la Stargate fronteriza para la exploración inaugural del mundo parpadeante. Esto marcaba el culmen de extensas preparaciones, mientras la dinastía se preparaba para su primer gran empuje hacia el territorio inexplorado. Ang Xiao no perdió tiempo, transmitiendo la directiva a través de los canales del ejército con una expresión de determinación resuelta en el rostro. Cuando llegó el día designado, la voz nítida y mecánica de Philip retumbó por los altavoces de la sede, cortando el aire como una llamada de clarín. Todos los miembros del ejército que participen en los desarrollos del mundo parpadeante, por favor aborden sus naves inmediatamente. Partiremos en 30 minutos. Repito, todos los participantes, aborden sus naves ahora. Una ola de energía entusiasta recorrió las filas mientras los jugadores, con los ojos brillantes de anticipación y aventura, se apresuraban hacia el puerto. Se subieron a las naves de transporte uno por uno, con el metálico clangor de botas en rampas y el murmullo de charlas emocionadas llenando el aire. Para estos jugadores, el mundo parpadeante representaba el próximo gran capítulo en la historia, eclipsando eventos anteriores como la Guerra Secreta. La perspectiva de adentrarse en un campo estelar virgen encendía sus imaginaciones, vastos recursos, peligros ocultos y misterios sin resolver los aguardaban. Millones de jugadores bullían de emoción, con sus foros ardiendo de teorías y planes. Además, inspirados por las recompensas exclusivas del título, Guerrero Secreto, la mayoría de los jugadores del ejército habían aceptado con entusiasmo las misiones del mundo parpadeante. Los jugadores del Corredor de la Constelación, en particular, estaban vibrando de entusiasmo desbocado, a diferencia de sus contrapartes del Anillo Estrellado Fragmentado, que ya habían experimentado operaciones a gran escala similares. Estos reclutas rara vez habían vivido empresas tan unificadas. Ahora, por primera vez, saboreaban los beneficios del ejército Estrella Negra, oportunidades de gloria y crecimiento que solidificaban su lealtad, elevando el estatus de la facción en sus corazones a alturas legendarias. La asamblea en la sede era un torbellino de actividad, con soldados y oficiales moviéndose con precisión disciplinada, sus rostros una mezcla de resolución y emoción.
En minutos, las naves espaciales estaban cargadas. Y con un asentimiento comando de Angia, la flota se lanzó al cosmos, dejando rastros de exhausto ionizado en su estela. Silvia, siempre la encarnación de la eficiencia, había orquestado la logística meses antes. Mientras la flota principal partía de la sede, equipos subsidiarios de varias sub-bases en el cúmulo estelar Colton se movilizaron simultáneamente, sus rutas convergiendo con la de Anxiao en el camino. Esta operación era monumental, desplegando una armada de flotas y personal que superaba cualquier cosa en la historia del ejército. Casi todos los miembros capaces se unieron al éxodo, ya que explorar un nuevo campo estelar completo demanda una fuerza de trabajo inquebrantable. Estos pioneros establecerían puestos avanzados en el mundo parpadeante, comprometiéndose a una ausencia prolongada que podría durar años. De vuelta en el anillo estrellado fragmentado, las bases del ejército eran inquebrantables, respaldadas por alianzas con la dinastía Carmesí y Cristal Púrpura, y protegidas por la Conferencia de Civilizaciones del Anillo Estrellado Fragmentado. El negocio fluía de manera constante, dejando poco motivo de preocupación. El mundo parpadeante, sin embargo, estaba destinado a convertirse en el epicentro de la próxima era, una frontera crítica para la expansión del ejército. Como uno de los aliados más tempranos de la dinastía en esta empresa, Angia había maniobrado meticulosamente para asegurar esta ventaja, sabiendo que el dominio temprano sería clave contra las inevitables guerras territoriales con facciones rivales. En otro lugar del anillo estrellado fragmentado, la isla Dragón flotante derivaba serenamente por el espacio. Ame se recostaba en su trono ornamentado, su larga cabellera fluida captando la luz ambiental mientras leía el mensaje de Anxiao en su comunicador. Ya veo, así que Blackstar ha partido. Murmuró, su voz cargada de una mezcla de curiosidad y afecto sutil. Mirando a sus oficiales flanqueando el trono, con sus armaduras brillando en el tenue resplandor, declaró con un gesto decidido: Pongámonos en rumbo hacia el planeta Acuamarino. En los opulentos salones de la planeta madre de la Federación de la Luz en la galaxia central, el presidente Bader Oside dejó con un suspiro pesado una gruesa pila de informes de inteligencia, sus facciones afiladas endureciéndose mientras se dirigía a los ancianos reunidos. La sala era una obra maestra de grandeza, con pantallas holográficas parpadeando como estrellas y el tenue aroma de madera pulida flotando en el aire. La dinastía Carmesí finalmente está iniciando su exploración oficial del mundo parpadeante. Van a verter inmensos recursos en esto durante años. Su tono era mesurado, teñido de insight estratégico. El anciano principal, una figura frágil apoyada en su elaborado bastón, lo golpeó contra el suelo con un tud resonante, su voz ronca cortando la tensión. Fueron nuestras ondas las que descubrieron el mundo parpadeante primero. Cedimos los derechos a la dinastía a cambio de ganancias sustanciales, pero desarrollar un nuevo campo estelar los drenará durante décadas antes de que vean retornos reales. Sus ojos, nublados por la edad, pero afilados como siempre, reflejaban capas de agendas ocultas de sus compromisos pasados, no solo por ganancias inmediatas o para calmar la marea carmesí, sino por esquemas más profundos y no expresados. Bader asintió con los brazos cruzados en una postura de indiferencia calculada. En efecto, la dinastía invertirá enormes cantidades de mano de obra y recursos en este lodazal, atándolos durante generaciones. Es una bendición para nosotros, ya que estarán demasiado ocupados para desafiarnos en otros frentes. El anciano principal acarició el cristal en la parte superior de su muleta, un leve resplandor iluminando su rostro ajado por el tiempo. Nuestro acuerdo con la dinastía estipula que solo ellos pueden construir inicialmente las puertas estelares, considerando a cualquier intruso como enemigo. Pero los acuerdos no son más que tinta sobre papel. Exactamente, respondió Bader con la voz suave y segura. No tendremos que mover un dedo.
Las civilizaciones más allá del cúmulo estelar ambiciosas entienden nuestra posición, al igual que la de la Iglesia Arcana. Ven esto como su gran oportunidad. De cara al público, nos muestran respeto, pero cuando surge una ocasión de bajo riesgo y alta recompensa, actúan en línea con nuestros intereses sin que les digamos nada. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asimilara. La dinastía no puede monopolizar el mundo parpadeante para siempre. Una vez que lo mapeen por completo, lo abrirán a ayuda externa y retirarán sus fuerzas para evitar una sobreextensión. El anciano principal inclinó la cabeza en acuerdo. Tienen los derechos, pero con grandes recompensas vienen mayores cargas. Que ellos se encarguen. Al dar un paso atrás, nos hemos posicionado para obtener beneficios aún mayores a largo plazo. Los ojos de Bader se entrecerraron con un destello depredador. Si la dinastía quiere liderar, aseguremos que sientan toda la presión. En el planeta madre de la dinastía carmesí, la gobernante Urranrel revisaba los últimos informes sobre las partidas del ejército de la Estrella Negra y la tierra de la matanza de sangre, con una expresión de resolución acerada. La cámara estaba llena de altos funcionarios, el aire cargado con el aroma del poder y la ambición. Su Excelencia, nuestros aliados del Anillo Estrellado Fragmentado están liderando las exploraciones iniciales. Reforzaremos sus tropas pronto. Sin embargo, la Federación de la Luz fingirá cumplir, pero sin duda intrigará en las sombras, junto con la Iglesia Arcana y esas civilizaciones ingobernables más allá del cúmulo estelar. Lo sé bien. Respondió Urranrel con calma, su voz firme como una roca. En esta era del calendario galáctico, la Federación se ha vuelto complaciente, reacia a asumir los costos de una verdadera ambición. No obtendrán las mayores recompensas. Anticipé su engaño. El camino por delante será arduo, pero la historia justificará nuestra perseverancia. Quienes abandonan el futuro serán dejados atrás por él. Los funcionarios asintieron solemnemente, y la sala se llenó de murmullos de acuerdo. Y para aquellos que conspiran en la oscuridad, continuó Urranrel, su mirada intensificándose. Esta es nuestra oportunidad de recordarle a las civilizaciones más allá del cúmulo estelar nuestra autoridad inquebrantable. Sus palabras resonaron con convicción, inspirando una oleada de resolución unificada. Demostrémosles el verdadero poder de la dinastía. A bordo del arca caída, en lo profundo del anillo estrellado fragmentado, Harrison despertó a Sgod de su meditación, con el interior tenuemente iluminado del barco zumbando de energía latente. La Iglesia Arcana ha respondido. Scott se movió, su respiración constante y deliberada mientras abría los ojos, irradiando un aura de poder inmenso. ¿Cuál fue su respuesta? Dicen que nunca han oído hablar de ello. La voz de Harrison era neutral, pero sus ojos revelaban un destello de intriga. Sgod entrecerró sus ojos penetrantes, formando una sonrisa lenta. Eso significa que han aceptado. Con un movimiento fluido, se levantó y su capa se agitó ligeramente. Instruye a la flota que cambie de rumbo, dirígete al cinturón desolado del universo cerca de la Iglesia Arcana. Averigüemos la ubicación de su puerta estelar temporal preparada. En los límites del anillo estrellado fragmentado, en medio de la oscuridad infinita del espacio, una colosal puerta estelar se erigía como una puerta al desconocido, su vórtice azul girando con una luz etérea. La masiva flota del ejército de la Estrella Negra se aproximaba con firmeza, el zumbido de sus motores creando una sinfonía de anticipación. Esta era la portal exclusiva de la dinastía carmesí al mundo parpadeante, custodiada por una falange de naves de batalla para prevenir el paso no autorizado. Después de verificar sus identidades, la flota entró en lotes ordenados, desapareciendo en las profundidades centelleantes del vórtice. Vamos a pionerar un mundo nuevo, exclamó un jugador, su voz llena de una emoción incontenible mientras se amontonaban en las naves de transporte. Sí, hermanos, mi corazón late a 1000 por hora solo de pensarlo. Respondió otro,
su camaradería evidente en las sonrisas compartidas y los gestos animados. En el puente de la nave principal, mientras se acercaba a la puerta estelar, Hila y los guardias de la Estrella Negra se volvieron instintivamente para mirar las estrellas familiares detrás de ellos, con expresiones que mezclaban nostalgia y determinación. Ansiao se unió a ellos, sus ojos posados en las luces centelleantes. La próxima vez que regrese aquí, será después de que haya crecido inmensamente. Mucho más allá de mi nivel actual de 240. Y quién sabe, el cubo de evolución podría no ser mi único tesoro universal para entonces. Volviéndose para enfrentar el vórtice azul que tenía delante, Ansiao sintió una oleada de determinación. El mundo parpadeante prometía oportunidades ilimitadas, un reino maduro para la conquista. Con un potente impulso, la nave principal se sumergió en la puerta estelar, envuelta en una luz azul cegadora que borró todo lo demás de la vista.